Bueno, antes que nada quiero agradecer profundamente, Sonia y Adriana, estos inmerecidos conceptos y muy generosos a mi persona y bueno, agradezco su presencia. Fernanda, gracias por estar aquí. Alejandro, muchas gracias. Y bienvenidos todos. Yo quisiera proponerles, bueno, después de lo que han dicho, para mí, lo ideal sería que me fuera ya con mi familia. Ya triunfé. Pero la verdad es un gusto. He estado pensando desde que Adriana me corrió la invitación de qué es lo que podría serles de mayor utilidad. Y pienso sin duda que es platicarles lo que ha sido mi carrera. Pero para lo cual les quiero pedir que por favor, con toda la libertad del mundo, si tienen una inquietud, una pregunta, por favor la hagan en ese momento, no se esperen al final para preguntas y respuestas, porque de esa manera nutren y es una especie de taller, es mucho más interactivo, ¿no? Yo quisiera decirles que, viendo la expresión de todos ustedes, me remonto a los inicios de mi carrera hace 54 años, cuando me encantaba soñar y afortunadamente sigo haciéndolo, no he perdido la capacidad de seguir soñando y poder realizar, el privilegio de realizar esos sueños. Y se inició todo como un pasatiempo, posiblemente como ustedes han iniciado, ¿no? Un poco jugando las cosas, que es la manera donde uno encuentra lo más natural, las inclinaciones más naturales de uno, las cosas que a uno le gustan. Y empecé, como les comentaba Adriana, tuve la fortuna que mi madre era concertista de violín, mi padre abogado, pero nos dieron educación musical desde muy temprana edad. Yo estudié piano desde los 8 o 10 años a los 13, y luego me cambié al violín, donde estudié 4 años aproximadamente, y en estos 4 años estudié con el maestro Ichilio Obredo, que fue director de la Sinfónica de la Universidad. Y este mundo muy amplio de música me permitió conocer en la casa personalidades muy importantes del mundo de la música. Allí tuve la oportunidad de conocer a Paul Tortelier, al maestro Shandor Roth, a Erich Friedman. Entonces son figuras de la música clásica muy importantes. Y ese contacto, sin darme cuenta, me fue llevando a la música, a compenetrarme con ella. El violín, cuando tenía yo 14, 15 años, realmente me empecé igual que ustedes, en esa edad, se me empezó a alborotar la hormona, y entonces, para acercarme a las muchachas se me hacía muy incómodo llevar un estuche de violín, ¿no? Abrirlo, sacarlo, y con el peligro de picarle un ojo con el arco. Entonces lo cambié por la guitarra, que me permitía acercarme más a las muchachas, y con la guitarra empecé a cantar. Todo esto fue un pasatiempo. Un día nos cambiamos de la casa que teníamos en la colonia Condesa a una casa amplia que había hecho mi padre en la colonia Nápoles, y ahí en la palomilla de la Nápoles, un compañero mío, bueno, un muchacho que acababa yo de conocer, Carlos González Loftus, me dijo: oye, yo toco el tinacordio en un grupo y vamos a dar una audición. Le dije: oye, ¿qué es el tinacordio? Entonces ya me explicó que era una tina para lavar ropa, volteada al revés, puesta sobre un tabique, con un mecate en el centro y un palo de escoba en la orilla. Entonces conforme lo iba estirando, daba los sonidos de bajo. Entonces le dije: pues esto no me lo pierdo, ¿no? Entonces fui a verlos, y cuando en una radiodifusora yo estaba en primerísima fila y vi que salió primero Los Rebeldes del Rock, que tenían 2 cantantes, Johnny Laboriel, que acaba de morir, y otro muchacho que se llamaba Sammy, que era rubio. Y los Camisas Negras, donde estaba mi amigo, salieron a tocar canciones instrumentales, no canciones, música instrumental, porque no tenían cantante. Entonces yo dije: aquí está mi oportunidad.
Entonces cuando salieron les dije, oigan, yo canto y toco la guitarra, ¿por qué no me dan una audición? Y me encantaría estar con ustedes. Les di la audición, yo cantaba canciones espirituales negras, con la guitarra, canciones también vernáculas mexicanas, y les gustó. Entonces entré con ellos, empezamos a jugando, cuando nos dimos cuenta, dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacernos de instrumentos, no? Mi padre no me daba para esto porque era un pasatiempo. Entonces le pedí, lo convencí de que si nos prestaba la parte de abajo de la casa, que era grande, para hacer tardeadas los sábados de 4 a 7 de la tarde. E iban muchachas de familia, las dejaban los papás, mis papás estaban allí afortunadamente. Entonces había una gran confianza y en esa época no pasaba nada. No pasaba mucho, pero no de lo malo. Y entonces hacíamos los sándwiches, vendíamos los refrescos y tocábamos 3 tandas. Y todo lo que hacía la juventud era brincar, bailar. Pero para nosotros era brincar, echar afuera toda la energía que teníamos. De 4 a 7, religiosamente. A las 7 se acababa todo, venían los papás por las muchachas. Y el lunes estábamos religiosamente en Casa Bergkamp, que yo no sé cómo nos aguantaron estos señores alemanes, que hay que darles merecimiento, porque ellos fueron los promotores del rock en México. Íbamos a sacar, por ejemplo, el amplificador del bajo, entonces uno de nosotros firmaba, ¿no? Y decía el señor, ¿y quién va a firmar de fiador? Ah, espérenos, nos echamos un disparejo, los otros 3, y firmaba el que había salido. Entonces, nunca les fallamos de pagarles una letra. El lunes estábamos ahí pagando la letra del bajo, del amplificador, de mi guitarra, en fin. Y poco a poco este juego se fue convirtiendo en un pasatiempo más serio. Ya nos invitaban a coronaciones de las reinas, ¿no? De diferentes delegaciones, de las escuelas. Nuestra primera gira internacional fue a Mazatlán, recuerdo, y ahí regresamos año con año durante 2 años. El grupo, desgraciadamente, en esa época, el rock and roll estaba muy mal visto. Todo esto es nuevo para ustedes porque no tienen idea de qué pasaba en la prehistoria. El rock no estaba bien visto, nos costó mucho trabajo, nos decían que éramos rebeldes sin causa, que obviamente esto iba a durar 6 meses y tocábamos en todas las compañías discográficas, no nos hacían caso, obviamente. Perdón por dar, ay, qué bueno, ya te fuiste, gracias. Hasta ahorita me di cuenta que te estaba dando la espalda. Por fin, curiosamente, una de las compañías más conservadoras de ese entonces, que había 13, 14 compañías discográficas, de las cuales persisten 3 nada más, Peerless, que era de alemanes, nos abrieron la puerta y grabamos ahí La Cucaracha y La Batalla de Jericó, que es una canción espiritual negra. Y fue nuestro primer disco, nadie más había grabado. Y luego ya nos llamaron, no es cierto, fuimos, tocamos la puerta, los convencimos e hicimos el primer disco, el primer LP que salió de rock en México, fue el de Los Camisas Negras. Cambiamos de black jeans a camisas negras porque no encontramos black jeans, los jeans negros no había en México. Pero las camisas negras sí, entonces dijimos, bueno, pues nos cambiamos el nombre y es más barato. Y entonces sacamos el primer disco con este éxito que fue muy fuerte, de El Tigre, que eran versiones norteamericanas, hacíamos nosotros la letra y grabamos. Pero realmente empezó con las tardeadas, cuando creció este movimiento, porque ya nadie lo iba a parar. Tuvimos que cambiarnos a la iglesia de San Antonio, ahí en la colonia Nápoles. En la parte de atrás daban catecismo, y entonces convencimos al padre por un módico 10% de las entradas, que nos permitiera hacer las tardeadas ahí. Nos dijeron que sí. Entonces llegábamos el sábado
sacábamos a los niños del catecismo rápido, ¿no?, para instalar los instrumentos y todo. Y ahí llegaban los Tin Tops con Enrique Guzmán, y un día llegó Luis Vivi Hernández y me dice, oye, préstame tu conjunto para cantar. Le dije, no, forma tu conjunto y con mucho gusto vienes el día que quieras. Entonces ahí todo el mundo empezamos a cantar y a expresar nuestra manera de ser. Yo considero que la importancia del rock and roll en México y en el mundo entero es porque fue la primera vez que la juventud, la adolescencia, tomó su propia identidad, tomó una participación activa en el quehacer musical y en el quehacer del espectáculo. Nunca antes había pasado eso. En la música clásica, bueno, había niños prodigios y todo, pero una participación masiva de la juventud no se había dado hasta ese entonces. Entonces el adolescente exigió su propia manera de vestirse, su propia manera de pensar, rompió un poco con lo establecido, y esto se ve muy claro en la película de Elia Kazan, que se llamó Rebelde sin causa, con James Dean. Y yo creo que la música, el idioma generacional de esa época fue el rock and roll. Es el idioma que utilizamos los jóvenes para comunicarnos. Y cuando me di cuenta, yo no dejé mi carrera de leyes. Con los Camisas Negras estaba yo en preparatoria en el Centro Universitario México. Yo venía del colegio alemán, como ya lo mencionó Adriana, y en la universidad fue en 1960. Pero en 59 ya los muchachos Diego y Juan Manuel González de Cosío y Carlos González Loftus, mis compañeros de los Camisas Negras, dijeron, oye, yo ya me cansé, tocamos muchas puertas, nos atacan mucho, y se desintegró el grupo. Y a mí me dieron la oportunidad de dar una audición, que me acompañó el tecladista de los Rebeldes del Rock, porque éramos como una gran familia, como no había una industria, no había dinero de por medio, nos ayudábamos todos, nos prestábamos amplificadores, guitarras, todo, y me acompañó a dar la audición. Él era el tibio, porque su mamá había nacido en Río Frío y el papá en Aguascalientes, así le decíamos. Y entonces me acompañó, di la audición y me dijeron, perfecto, firma aquí el contrato. ¿Pero de qué se trata? Es un contrato para grabar y eso y lo que. Bueno, me lo llevé a la casa, lo medio estudié. Yo estaba en primero de leyes, firmé el contrato, y a los 15 días de estar acostumbrado a mis compañeros, que éramos 4 escuincles, ¿no?, de pronto llego al estudio de grabación. Me entrevisté antes con el arreglista Gustavo Pimentel, tomó mis tonos, me dijeron, pues hazte las letras de estas canciones. Entonces me di a la tarea de hacer las letras de Mi Pueblo y Amor Loco, y de pronto a los 10, 15 días llego al estudio, y el estudio estaba, yo veía músicos por todos lados, eran como 14, 15 músicos, los coros de Bellas Artes. Bueno, estaba yo mudo, impresionado, no podía ni siquiera hablar, ¿no? Grabamos la pista, se grababa a 2 canales en esa época. En una se grababa la orquesta y en la otra se metía la voz. Grabé mi primer disco, Mi Pueblo y Amor Loco, y de pronto fue un suceso en todo México y Latinoamérica. Fue una locura, y de ahí a la fecha no he parado de corretear a César Costa. Se sucedieron de inmediato contratos, me dijeron para televisión, oye, pues búscate un smoking porque vas a hacer un programa de televisión, de la compañía discográfica, por cierto. Y yo dije, ¿qué smoking? ¿Qué es eso? Entonces un amigo mío, un compañero de la escuela, que veníamos juntos desde el colegio alemán, ya compañero mío en la facultad de leyes, me dijo, oye, yo tengo un suéter que me regaló un tío mío, un suéter para esquiar en nieve. Y le digo, ¿y qué tiene que ver un suéter para esquiar en nieve en México? No checa. Me dice, no, es que está muy llamativo, está muy bonito, te lo enseño. En fin, es el suéter que vieron en el video, un suéter amarillo con grecas negras.
me convenció, yo he sido siempre muy conservador para vestirme, pero me convenció, me lo puse y de pronto en la televisión fue un éxito impresionante porque la juventud se empezó a identificar con el suéter. Los clubes de admiradoras en Centro y Suramérica, que llegamos a tener 600,000 socios, me mandaban suéteres de regalo de Bogotá. Entonces los usaba en la televisión y como agradecimiento les decía gracias al club de Buenos Aires por el suéter, y me llegaban 3 más. Me faltaron programas de televisión para seguirlos usando y llegué a tener una colección enorme de suéteres. De pronto me di cuenta que y estaba yo ya en un circo de 3 pistas, con la carrera de leyes por un lado, aprendiendo quehacer a una velocidad vertiginosa, porque todo era nuevo. No sabían grabar música electrónica. Entonces yo cantaba en un micrófono y alejaban un poco el amplificador del bajo y acercaban un poco la batería y así se grababa. Entonces todos tuvimos que aprender. Yo vi cómo nació esta industria de la música y del espectáculo. Antes viajaba yo con mi maleta de música, yo leía música como leer el periódico, y yo llegaba a ensayar a la orquesta, viajaba solo generalmente, y hablar con el empresario, finiquitar las cláusulas del contrato, promocionar lo que se tenía que hacer, las entrevistas. Y ahora es increíble, ahora viajo con 18 gentes, ¿no? Yo ya no me preocupo de nada más que pararme en el escenario, sigo checando todo porque eso no se me quita, es una deformación profesional afortunadamente, pero fue muy interesante lo que sucedió. Con la música, que fue la fuente donde surgió todo, repito, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, con toda libertad. De pronto me di cuenta que ya me habían ofrecido un programa de televisión, entonces yo tenía que prepararme, tenía que empezar a saber cómo conducir un programa, saber tener conceptos, cómo expresarlos, y fui creando nuevas carreras. La de conducción fue, yo creo, lo primero. ¿Sí? ¿Qué opinaron tus papás de este camino que tomaste? Supongo que tu papá quería que fueras abogado y de repente tú te saliste de Huacal. Qué buena pregunta. ¿Sí oyeron, no? ¿Qué opinó mi padre? Porque me estaba yo saliendo del Huacal. Sí, efectivamente, me salí totalmente. No pudo decir nada, porque yo estaba muy bien en la escuela. Es decir, nunca descuidé mi carrera. Y tuve varias decisiones importantes que fueron cruciales en mi carrera. Una, seguí viviendo en mi familia, ¿no? En mi familia paterna. Y 2, entrar a la carrera universitaria en la UNAM. Eso para mí me aterrizaba, me ponía los pies en la tierra y no me permitió marearme mucho. A lo mejor me mareé un poco, pero no me di cuenta. Y además mis amigos y mi familia, yo tenía una constante retroalimentación de no marearme. Que ese es uno de los problemas muy serios que se van a topar ustedes en la carrera. Uno de los grandes problemas, ya que lo tocamos, no es tanto las drogas, prostitución, en fin, todo eso existe. Si tienes valores y cimientos en tu familia y tienes muy claro que esto es una profesión, no hay problema. Lo importante es saber delinear muy bien, que es una frontera muy delicada, la realidad y la ficción, ¿no? ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién es el producto que estás creando? Eso lo tienen que tener muy claro, porque es muy fácil marearse. El marearse es cuando crees que eres el producto, cuando ya te creíste el éxito, te creíste las fotos, los autógrafos, los homenajes, y ya cuando empiezas a creerlos, ya perdiste piso. Entonces, volviendo a lo tuyo, mi padre no podía decir nada. Claro, fue muy generoso en el sentido que me dijo, oye, te vas a encontrar con estos problemas, con este tipo de peligros, ¿no? que existían y existen. Entonces le hice mucho caso e hice un gran aliado que fue el miedo, sobre todo para las drogas.
yo tuve un evento bellísimo. Estaba yo en segundo de leyes y mi maestro de criminología, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, un eminente criminólogo, un hombre muy brillante. Entonces se acercaban los exámenes y me dijo: oiga, compañero, usted no me haga examen, hágame un trabajo. Y le dije: sí, ¿cómo no, maestro? ¿Sobre qué? Y yo feliz porque se me estaban juntando los exámenes. Entonces me dijo: sobre farmacodependencia. Y le dije específicamente qué. Me dijo: marihuana y cocaína. Perfecto. Me metí de cabeza a estudiarlo para pasar el examen. Lo pasé muy bien. Afortunadamente me puso 9 en el trabajo. Y a los 2 años, cuando me di cuenta lo que había yo adquirido, el conocimiento, y que me había preservado de todos estos peligros de droga, lo fui a buscar a su casa. Y este episodio siempre me produce un nudo en la garganta, porque le dije: oiga, maestro, vengo a verlo para agradecerle lo que usted me dio. No tiene idea lo que me ha servido. Y me dijo: no, sí tengo idea, por eso te lo dejé. Cuando estos eventos me producen un enorme conflicto emocional, porque no puedo, a lo largo de esta carrera, dejar de agradecer a tantas gentes que gracias. No es problema de agua. Qué linda. Sí, gracias. Buen truco, sí. Sí, aparte de que no es problema de agua, es un problema de agradecimiento de tantas personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera, y que de verdad ha sido invaluable el apoyo, la transmisión de conocimientos, y que me han permitido preservarme a mí y a mi familia, siendo congruentes, ¿no? Cada vez que cuento este evento, procuro contarlo lo menos posible, porque tengo ahí una fibra muy sensible, y el que el maestro haya hecho esto de una manera tan generosa, pues posiblemente me salvó de caer en problemas de farmacodependencia. Todos ustedes que son estudiantes de arte se van a hallar con que la sensibilidad la tiene uno que tener a flor de piel, o la tenemos porque por eso estamos en el arte. Y es muy fácil, cuando a mí me hablan de un compañero que ha estado metido en problemas de farmacodependencia, lo entiendo perfectamente, porque estamos sujetos a tantas presiones de que si va a pegar el nuevo disco, que si se van a llenar los lugares, que si se va a acabar la carrera. Entonces todo esto hace que uno se sienta muy inseguro y pueda uno caer en pequeñas dependencias. Yo recuerdo que caí en una sola dependencia, que eran estas caravanas que hacíamos, que era el único circuito de trabajo que había. La caravana Corona, don Guillermo Vallejo, era un viejo delicioso, explotador a morir.
pero lo queríamos mucho porque era una figura paternalista, nos cuidaba, yo me subía a un camión y me bajaba al mes o mes y medio haciendo 3 funciones diarias en diferentes ciudades cada una. Entonces, si a los 3, 4 días te ponías afónico, no había manera de recuperarte. Es decir, terminaba tu gira y te tenías que regresar. Entonces era una tensión espantosa. Entonces yo caí en una dependencia tremenda, porque me llevaba yo mi frasco de miel de abeja con limón. Y entonces antes de cantar, me echaba mis cucharadas de miel, pero me mielaba todo. Entonces salía yo, pegaba el micrófono, un desastre, porque cantábamos en plazas de toros, en arenas de lucha, a donde hubiera un lugar donde poder cantar, allí cantábamos. Era una caravana muy grande, una caravana, íbamos, que sería 10, 15 artistas. Ahí yo tuve la oportunidad de convivir con Toña la Negra, Los Panchos, todos los tríos, Virginia López, Pedro Vargas, Javier López Chabelo, con todo el mundo. Ahí empezó Vicente Fernández, Lucha Villa, porque era una caravana maravillosa. Yo hubiera pagado por estar ahí, porque era divertidísimo. Y allí conocí lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano, porque además en un lugar limitado de espacio tenías que convivir con ellos hombro con hombro, y era maravilloso, además con un sentido de humanismo bárbaro, y a la vez veías pues, lo peor del ser humano en algunos casos, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Después de la caravana ya se empezaron a abrir centros de trabajo, y yo quiero decirles que yo los envidio profundamente, porque yo hubiera querido tomar, ya no una licenciatura como la que toman ustedes, un diplomado como el que tenemos aquí en la Anáhuac, diplomado en la industria de la música, que fue lo que me movió a mí a llevarlo a cabo. Yo hubiera querido tomar algo que me preparara para este difícil quehacer artístico, pero fui aprendiendo a base de tropezones, de escuchar, de aprender, de observar qué hacía la gente que yo admiraba, preguntarles, y siempre he sido un buen alumno, afortunadamente, y he podido aprender a base de observar en estos trayectos que eran enormes, porque muchas veces dormíamos en el camión para poder llegar a la nueva plaza. Me llevaba mi altero de libros y ahí estudiaba. En los trayectos de la carretera iba yo estudiando para poder llegar a presentar exámenes extraordinarios y uno que otro a título de suficiencia, porque obviamente las asistencias no las tenía y muchas veces las muchachas no me podían echar la mano para poner asistencia. Pero valió la pena y lo volvería a ser feliz de la vida. Después de esto ya empecé, me ofrecieron, la música me llevó a que me ofrecieran una actuación especial en una película de resortes, por cierto, y canté una canción que se llamó Canta, Canta, y bueno, el resultado fue impresionante, nunca me lo esperé. Me empezaron a llegar invitaciones para hacer otras actuaciones especiales. Yo dije, no, esto no quiero hacerlo. Y hice un llamado a través de la prensa a los productores que me interesaba hacer cine, pero actuando, no solo cantando. Para lo cual yo ya me había empezado a preparar con el maestro Dimitrio Sarraz. Empecé a tomar clases de actuación, porque me iban a ayudar inclusive para actuar las canciones. La actuación es la base de todo. Y me llegó la oportunidad al lado de Libertad Lamarque, que era una figura importantísima en México y Latinoamérica. Hice un estelar con ella. Angélica María era mi dama joven, Patricia Conde era mi hermana, y ese fue mi ingreso a la actuación, al cine. Yo ya me había venido preparando antes, porque en televisión yo no quería nada más quedarme con la carrera de cantante. Entonces la Carabina Ambrosio
y yo les propongo que hagan lo mismo. Tienen que aprender ustedes a autogestarse sus propios proyectos. No esperen a que les lleguen. Es muy importante que ustedes gestionen, tengan ideas, escriban mucho, pongan ideas, plásmenla, de qué cosas les gustaría hacer y tratar de vender la idea para poderlos llevar a cabo. Así fue como la Carabina Ambrosio se me ocurrió en estas giras ver a Viruta y Capulina, por ejemplo, que siempre había un patiño, ¿no? y el cómico. Entonces yo le dije al productor, a un productor que era amigo mío, con el cual ya habíamos hecho varias cosas, le dije, oye, tengo esta idea, yo quiero ser patiño. ¿Cómo que patiño? Sí, quiero ser el eje de un programa y alrededor de este eje, bueno, tener actuación, cantar, en fin, todo esto. Nos dimos a la tarea de conformar la Carabina Ambrosio. Entonces tuve la fortuna de trabajar al lado de Javier López Chabelo, que es un estupendo actor, ¿no? Y ya cuando actúa es simpaticísimo. De Beto el Boticario, que fui por él a una carpa, él trabajaba en una carpa, y lo invité a hacer televisión en un programa anterior que se llamó Medianoche. Entonces, bueno, Beto era una figura maravillosa. Muchos de ustedes no han visto la Carabina, me imagino, ¿eh? ¿Quién ha visto la Carabina? ¡Ay, caray! Sí, bueno, es que la repiten, creo, o la han visto en el Museo de Antropología. Y entonces, yo procuré, en todo lo que he hecho en mi vida, procuré plasmar un poco de lo que soy yo. No, la palabra no es la correcta, pero la voy a utilizar. No prostituirme con tal de hacer el proyecto, sino adaptar los proyectos a mi manera de ser. Entonces hicimos la Carabina, que era un humor blanco. Lo mismo lo veía un niño de 4 años que un adulto, y tuvo un éxito extraordinario, marcó una diferencia y marcó un sentido del humor en la televisión mexicana. Después, para esto yo seguía estudiando actuación. Me ofrecieron una vez, me dijeron, oye, ¿qué opinas de un programa que se llama Papá Soltero? Dije, pues dame una semana para ver qué se me ocurre. Y empecé a pensar, ¿qué podría yo hacer con Papá Soltero? Y haciendo una investigación con un queridísimo amigo mío, mucho mayor que yo, un eminente psicólogo especialista en niños y jóvenes, le dije, oiga, doctor, tengo este proyecto, ayúdeme a diseñar una familia y hasta dónde puede llegar esto. Entonces me ayudó, fue mi asesor durante toda la serie. Nunca lo mencioné porque era algo muy propio mío, era algo que yo creía en el psicoanálisis aplicado socialmente. Y todos los programas eran reales. En el fondo todos eran reales, eran casos reales, pero nunca lo dijimos porque lo hacíamos en plan de entretenimiento todo, para no dar clases a nadie, sino hacerlo entretenido. El programa tuvo un éxito extraordinario, duró muchísimo tiempo, lo siguen pasando todavía de vez en cuando, lo han pasado unas 5 veces todavía. Y repito, aquí está otra vez la autogestión, el buscar proyectos, el darles forma, el no sentarse a esperar a que los llamen, porque eso además es un ejercicio muy sano que les permite ir delineando su propia carrera e ir viendo qué es lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Y si los llaman, qué bueno, eso es extra, pero lo otro es muy importante que lo hagan. Y después de la Carabina Ambrosio y de Papá Soltero, nos dieron la oportunidad de hacer la película como premio después de 8 años. Ahí Luis Mario Quirós entró siendo un niño y nos echamos toda su adolescencia ahí. E hicimos la película también, y yo quise preservar a todo el equipo. Manolo García, que era el director, nunca había hecho una película de largometraje. Sin embargo, le dije, no, hazla, no importa que nunca la hayas hecho, lo importante es que todo el equipo estemos parejos.
Entonces la hicimos con mucho éxito. Repito, si quieren preguntar algo, háganlo, es el momento adecuado cuando ustedes lo sientan la inquietud, ¿no? Esto que les vengo platicando de la autogestión es algo que se enseña muy poco, pero que es muy importante. Es muy importante porque los integra activamente en el diseño del tipo de carrera que quieran llevar. Y no estar sujetos, ¿no?, a las veleidades. Es un medio muy difícil, un medio que es muy ingrato. A veces es como la bolsa de valores. La acción de uno está en el cielo y luego no lo quiere comprar ni la mamá de uno. Bueno, ella sí, porque me quería mucho. Pero así es, y hay que entenderlo. Y hay que entender que es el producto, no es la persona la que se está valorando, es el producto que uno ha creado. Entonces, siempre presérvense su parte interna, sus valores, que además, aunque sea un medio muy difícil, se pueden preservar. No, yo nunca he tenido un problema serio en cuanto a dudas de si, hijo, lo aceptaré o no lo aceptaré. Algo que me ha ayudado muchísimo es también la palabra no, 2 letras, saber decir no a muchos proyectos que, aunque les ofrezcan mucho dinero o lo que sea, a lo mejor no van de acuerdo con los valores que ustedes manejan. Entonces, una carrera congruente y coherente hay que aprender a decir no, hay que saber decir no y no sentirse mal por eso. ¿Sí? Hace unos minutos usted dio un consejo para los jóvenes sobre el peligro de las drogas. Sí. Hay otro problema también muy grande, que es la homosexualidad. Sí. ¿Qué consejo les puede dar usted a los jóvenes? Porque sigue siendo un problema ese. Sí. Mira, la homosexualidad, yo soy muy libre en cuanto a eso. Lo aprendí en mi medio. Yo aprendí a respetar cualquier tendencia sexual que tuvieran. Lo importante para mí era el ser humano. Entonces, yo creo que en eso cada quien tiene consigo mismo un compromiso, ¿no? Uno sabe cómo manejarse, cómo llevarse y manejarse en la vida. Eso es algo que muchas veces ya es inherente al ser humano. Así es que lo único que les puedo recomendar es que sean sinceros y honestos con ustedes mismos. Eso es lo más importante, ¿no? De allí en fuera yo soy incapaz de calificar qué está bien y qué está mal, porque pues, no, es decir, no puedo calificar qué es lo que está bien o qué está mal, ¿no? Eso, yo aprendí a respetar a todo el mundo y yo creo que lo que importa es lo que vale esa persona por sí misma. Gracias. ¿Sí? ¿Algún personaje que admire mucho? Muchos. Fíjate que personajes de la literatura, por ejemplo, Hermann Hesse, ¿no? El lobo estepario, humanistas, por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? Yo soy sumamente pacifista, entonces hay personajes, pero esos son los grandes personajes. Pero yo aprendí a observar y aprender de gente anónima, de héroes importantes que nadie los conoce, que son anónimos, pero que han hecho cosas extraordinarias. Tengo un amigo, te lo cito rápido, un amigo francés que fue presidente de uno de los laboratorios más importantes de México y Latinoamérica. Entonces le tocó vivir en México una temporada cuando sus hijos eran chicos y tenía la nana de los niños. Bueno, él terminó de ser presidente con un enorme éxito, se fue a vivir se regresó a Perpiñán, de donde es originario,
Y desde entonces, hace más de 20, 25 años, cada vez que viene, le mandó a la nana cada mes dinero para sobrevivir. Y cada vez que viene a México, alquila un coche y se va a buscarla a un pueblito cerca de Meca, y le compra toda la ropa del año y pasa un día completo con ella. Cuando ves eso, dices, hay que aprender de esta gente, ¿no? Y no son grandes personajes de la literatura, ¿no? Es gente común y corriente, pero muchas veces no tenemos la capacidad de conocerlos y de observarlos. Entonces, bueno, para mí ese es uno de los enormes ejemplos que tengo. Y cada que puedo lo cuento porque... Y acaba de venir hace 3, 4 meses y lo mismo, ¿eh? Va y busca a la nana ya está muy viejita, la lleva al médico. Yo cuando veo eso digo, bueno, qué bárbaro, ¿cuánto tengo que aprender? Buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué César Costa? Ah, buena pregunta. No sé. No, sí sé. Mi padre era un abogado muy reconocido, respetado, y somos homónimos. Bueno, éramos, él ya falleció. Entonces yo dije, híjole, ser rock and rollero, y me pongo el mismo nombre de él, lo voy a perjudicar. Entonces, sí, la verdad. Entonces, me busqué un nombre y un compañero mío de la facultad, antes, estamos en primer año, me dijo, oye, ¿qué opinas de César Costa? Dije, pues me gusta mucho porque es corto, es eufónico. Dijo, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, del disco que vas a grabar. Yo, ¿cómo? El arreglista de Polanca en ese entonces era Don Costa. Entonces, de ahí tomó el apellido. Y entonces dije, oye, pues te lo agradezco, muy bien. Y me nombré César Costa. Todo el mundo después supo que yo era hijo de mi papá, ¿no? Obviamente. Pero el intento lo hice para que no lo salpicara yo mucho. ¿Sí? Porque no había... No, pero yo tocaba canciones negras espirituales. Bueno, fue la primera que grabamos, que fue la batalla de Jericó y la cucaracha. Y en un arreglo buenísimo. Pero te voy a decir qué pasa. ¿Se volvió la industria o no se volvió? Inició muy floja. Los jóvenes todavía no sabíamos qué era componer o cómo componer. Entonces, para los directores artísticos, tomaban un disco que ya había sido éxito en Estados Unidos y lo adaptábamos, lo mexicanizábamos, ¿no? Lo mexicanizábamos y entonces hacíamos la letra y se hacía una versión. Y te digo una cosa, escuchando las versiones de Polanca, las mías son mucho mejores para México, para México. ¿Por qué? Porque le metíamos tumba, el sabor latino, tomábamos la canción nada más, ¿no? La música, porque la letra era mexicana. Yo hice muchos intentos a lo largo de mi carrera de crear talleres de compositores, de boleristas para que hicieran música de rock. Nunca, no podían, no estaba en ellos, no eran jóvenes, ¿no? Entonces yo lo que hice fue adaptar muchos boleros como Acurrucadita, como Tu Nombre, como varias, hacerlas rock, que eran boleros y los hice rock and roll. Y luego ya poco a poco se empezó a escribir. El único, Rafael Acosta, que era el baterista de Los Locos del Ritmo, hizo una canción bellísima que se llamó Tus Ojos, a lo mejor la han escuchado. Es de las pocas canciones originales mexicanas que por eso la incluí yo en mi nuevo disco, a mi manera. Lo incluí porque como un homenaje a Rafael Acosta. Lo cantaba Toño de la Villa, que murió muy jovencito, a los 18 años, un problema de cáncer en los ganglios, ¿no? Pobrecito. Pero no había, nos comió la ola, ¿no? Es decir, y no surgieron mucha gente que empezaba a escribir. Pero, por ejemplo, Leonel García, ahora con el que canto esta canción de Gracias que puso Adriano en el video, pues sus raíces son de rock and roll, ¿no? Pero todo toma un proceso, todo toma tiempo, las cosas no llegan rápido, ¿sí? ¿Qué significó para usted la película de Dile que la quiero?
híjole, significó muchísimo, era mi segunda película, y luego ver que de un éxito de radio, de la canción La historia de Tommy, se convertía en película, pues fue importantísimo. Yo ya iba solo, yo ya no tenía una libertad Lamarque que me afianzara, ya la taquilla y todo dependía de mí, entonces fue importantísimo. Afortunadamente fue un éxito enorme y de ahí salieron todas las demás películas. Sí. Sin duda. Dice que quién creó la rivalidad entre Enrique y yo. ¿Enrique qué? No es Enrique, es Enruco Guzmán. No debería decirlo porque no está presente, pero se lo digo en la cara. Mira, lo hicieron ustedes, el público. En las radiodifusoras decían, ¿quién vota por César Costa? ¿Quién vota por Enrique Guzmán? Y ponían canciones y se fue creando una rivalidad. Realmente nunca hubo una rivalidad de tipo personal. Fue el público el que, un poco quizás repitiendo lo de Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no?, que tomaban partidos del público, pues así eran las radiodifusoras. Y luego eso nos llevó a hacer la película La Juventud se Impone, que fue la primera película que hicimos juntos, Enrique y yo, donde empezamos como amigos, luego nos peleamos y terminamos como amigos, ¿no?, que fue un enorme éxito también. Y acabamos de cantar juntos en Mérida. Yo le empujé la silla de ruedas y todo. Nos llevamos bien. Sí, tienes razón. Somos totalmente diferentes. Yo llevé mi vida por otro camino. Él tiene otros intereses que son muy respetables. Y nos fue muy bien en Mérida. Realmente tiene mucho oficio en escena, tiene muy buena presencia. Bueno, pues es toda una vida dedicada a esto, ¿no?, también. Pero realmente el público fue el que tomó la participación en esto, ¿sí? ¿Qué opinas sobre la palabra sacrificio? ¿Cómo la aplicas? O sea, por ejemplo, que en busca de la felicidad, por ejemplo, o de salir adelante, del éxito. ¿Usted cómo relaciona el sacrificio? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar para lograr el éxito? Buena pregunta, muy buena. Hasta donde no choque con tus valores, con el respeto a ti mismo. Es decir, si tú me dices qué sacrificios he hecho yo, muchos. Yo, por ejemplo, no pasaba nunca el año nuevo me llevaba a mi esposa, que está aquí, mi hija Daniela, pero sacrificar muchas fechas porque estás trabajando. Uno trabaja mientras los otros se divierten, ¿no?, sobre todo en esas fechas que son muy importantes. Entonces, yo he hecho muchos sacrificios, pero nada que ponga en duda el respeto por mí mismo, que me pueda ver en el espejo sin sentirme avergonzado, ¿no? Sin duda, eso a lo que me refería, saber decir no. Si tú vas a sacrificar tus valores, el respeto por ti mismo, di que no vale la pena. No te lo vas a perdonar nunca, nunca. No importa el éxito que logres tener, eso no te lo perdonas nunca. ¿Sí? ¿Le costó mucho trabajo adaptarse al mundo de la actuación, hacer el salto de la música? Sí, porque era algo nuevo, pero ese estímulo de aprender algo nuevo a mí me mantiene vivo, te lo confieso. Fue maravilloso, porque además en la actuación hay tanto de psicología. Te tienes que conocer a ti mismo, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que saber cómo funciona tu cuerpo, cómo manejar tus músculos de manera que la tensión no te vaya impidiendo ser natural, ¿no? Las exigencias en el cine que de esa época no eran muchas, ¿no?, porque eran guiones muy sencillos que servían de pretexto para las canciones. Pero yo quise hacer experimentos como en La Edad de la Violencia, con un papel difícil que no tenía nada que ver conmigo, al lado de Fernando Soler, que era una de también las grandes figuras del cine en México.
fue maravilloso, porque me invitó a dar un paso más allá en el conocimiento de mí mismo. La actuación es maravillosa. Yo creo que en las escuelas deberían de dar actuación desde primaria. Quizás no, quizás en secundaria. Porque eso te va a hacer, al conocerte mejor, vas a ser mejor arquitecto, vas a ser mejor abogado, vas a ser mejor ser humano, porque te conoces a ti mismo y por ende conoces mejor a las demás personas, ¿no? ¿Sí? De Derecho, no, fíjate que lo tuve que dejar en tercer año, porque acabé en el hospital una semana, porque entre los exámenes, las giras, las películas, todo me significaba una enorme responsabilidad. Yo nunca aprendí a ser irresponsable, tomaba todo muy en serio, y eso tiene un costo. Entonces acabé en el hospital, y tuve que dejar un año la carrera de leyes, pero la decisión más importante, más que casarme con Hilda, de mi vida fue regresar, después de un año de haber perdido a mis compañeros, regresar a terminar la carrera. No tienes idea el miedo que me dio, porque ya no tenía yo mis compañeros originales, pero me obligué. La parte buena mía dijo, no, termina la carrera, estás en tercer año, y regresé a terminar la carrera. Y me felicito por ello y lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Mira, la carrera universitaria te da una visión del mundo totalmente diferente, y te da conocimientos, te da seguridad, te da autoestima. Les repito, yo hubiera pedido a gritos dónde aprender la carrera, ¿no? Es decir, que me prepararan para estar mejor preparado. Por eso ustedes ahora podrán bailar, podrán tocar un instrumento, podrán cantar, podrán actuar, porque tienen los instrumentos a su alcance. En esa época todo era empírico, lo tenías que ir creando, tomar clases por un lado con uno y luego con el otro, y no había esa cultura. Ahora es maravilloso estar en este medio, en esta universidad que te permite esto, ¿no? ¿Sí? En su vida actoral, ¿hubo algún momento en donde pensó en darse por vencido? Varias veces, ¿eh? Varias veces. Sí, mira, es extenuante, es desgastante emocionalmente. Por eso les decía yo, y hago hincapié, en que no se involucre la parte muy íntima tuya, no la involucres en tu profesión. Ese eres tú. Cuídate, guárdate, pon lo suficiente para realizar el personaje, para conseguir un contrato, para todo eso. Pero sí hay veces que es muy ingrato y dices, bueno, ¿para qué tanto trabajo si no estoy consiguiendo lo que yo quisiera? Ahí viene el pequeño capítulo de autogestionar cosas, ¿no? Y no temer ir a presentarte a un lugar y decir, oiga, yo quiero participar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, siempre cuando tú seas dueña de ti misma. Pero sí lo sentí varias veces. Me duraba como una noche. Al día siguiente yo decía, no, ahora sí, voy a ver a fulano y voy a hacer esto y voy a tomar esta idea para llevarla a cabo en televisión. Y la permanencia yo se la atribuye a que abrí varias facetas en mi carrera, ¿no? No solo la música, sino la conducción, la actuación, y bueno, todo eso te va abriendo caminos por todos lados, ¿no? Perdón, sí. Aparte de su perseverancia personal hasta seguir con la carrera, ¿hubo alguien que estuvo apoyándolo atrás de eso y alentándolo a seguir? Mucha gente, pero tú tienes que ser tu propia inspiración. Yo tengo una pasión por lo que hago extraordinario, por la comunicación. Esto para mí es maravilloso, poderme comunicar con ustedes. Y por otro lado, mi esposa, que ha sido Hilda, uno de los cimientos importantísimos, igual en mi carrera, una mujer muy inteligente que ha sabido comprender qué difícil es esta carrera, ¿no? Todos los peligros que atañen. Cuando recién nos casamos la invité a
que saliera conmigo un par de giras. A la segunda me pidió esquina, me dijo, oye, ¿no te importa si no te acompaño? Porque se dio cuenta de lo difícil que es, ¿no? Llegas a un lugar, tienes que checar el sonido, hacer un ensayo con la orquesta, hacer promoción, atender al público, y a la tercera dijo, sabes que te lo agradezco mucho, pero... Y le dije, no, lo que pasa es que quería que supieras realmente, porque luego la imaginación te lleva a muchas cosas, ¿no? Pero ha sido sumamente inteligente, ha sido un soporte en mi vida importantísimo, ¿no? Con mis hijas